te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones, luego venimos aquí contentísimos a compartirlas contigo. Coge tu Biblia, que papá nos ha llevado hoy a un nuevo tema, el Salmos 25. Vamos a meditar hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Decirte también, mi querido oyente, que estás al otro lado de la línea, que si quieres profundizar más en las meditaciones, solo tienes que entrar en nuestros canales. Puedes buscarnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, también búscanos en YouTube. Búscanos a nombre de Obrera del Señor Fausta Vivan, o solamente escribe Fausta Vivan, o Evangelista Fausta Vivan, Así que nos vas a encontrar con esos tres nombres y podrás profundizar más en cada meditación. Cada versículo bíblico es un tema importante para nuestras vidas. La Biblia es un libro muy profundo. Así que para saber más y profundizar más, estamos aquí para ayudarte. Vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Fíjate. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Esta es la palabra del Señor, hemos leído en su cobertura. El tema lo hemos puesto, muéstrame, Jehová, tu camino. El Salmos lo escribió David cuando estaba pasando un momento de aflicción, momentos de mucho dolor y sufrimiento. Por eso te invito a ti también que leas este Salmo y te aferres a ello si estás pasando uno de estos momentos donde uno hace muchas preguntas y anda confundido, ¿verdad? Después de esta melodía que nos relaja tanto, ¿verdad? Vamos a leer ahora nuestro tema. Recuerda, muéstrame, Jehová, tu camino. Lo escribió David. Mira, aunque esta es una oración de angustia de David, y puede también ser para nosotros, en efecto, es una oración de angustia del Mesías como el intercesor de su pueblo. El libro de Hebreos nos dice algo muy importante ahí. Vamos a ir a su capítulo 7, versículo 26 a 27. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, escucha, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 1. Versículo 2. Escucha, el tema del libro entero de este Salmos es la confianza en Dios. Meditamos el versículo 3. A pesar de que el Señor a veces se demora, al final Él contestará. También habla de aquellos que no esperan en el Señor. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 3. El versículo 4, mi querido amigo, pocos cristianos buscan los caminos del Señor. La mayoría solo buscan sus favores, mi querido amigo. Éxodo 33:13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí está hablando Moisés. Ahora vamos a pasar a meditar el versículo 5. Mi querido amigo, de nuevo, aquellos que esperan en el Señor no serán avergonzados. Pasamos a meditar el versículo 6. Las misericordias pasadas forman base para la expectación de las bendiciones futuras. El carácter de Dios no cambia, mi querido amigo. Sus acciones son las mismas. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Al igual que Moisés, mi querido amigo, en el Éxodo 33, el versículo 13 que te he leído antes, el salmista anhela con vehemencia conocer los caminos de Dios. Es posible que los creyentes conozcan algo de las obras de Dios, pero que en realidad nunca conozcan a Dios ni comprendan sus caminos. Puede pasar porque hay muchos que van a la iglesia, pero no van a mirar a Dios ni buscar a Dios. Y a veces es muy triste escuchar a alguien que te dice, llevo 20 años en la iglesia, sabe todo, pero tú le ves que sigue siendo un mundano, que tú dices, bah, como es que lleva tanto en la iglesia, sigue siendo un bebé espiritual que todavía hay que seguir alimentándole con leche. Es muy fuerte, ¿verdad? Muy triste a la vez. Mira, hay ciertos principios básicos, ¿verdad? Los principios de sabiduría por los cuales Él, nuestro Dios, obra y guía a sus hijos. Hay unos ciertos principios a seguir. Mira, los principios fundamentales para conocer los caminos de Dios, según este Salmos, son los siguientes y te los voy a leer desde ahora. Pero antes de esto, perdón, mi querido amigo, te voy a leer el Salmos 103, el versículo 7, y dice así: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Señor nos notifica sus caminos y las obras, o sea, cómo Él quiere que vivamos y las obras que quiere que hagamos. Y los principios fundamentales son estos. 1. Tener un sincero deseo de ser guiado a los rectos caminos de Dios y a la verdad de su palabra. Tienes que tener este deseo, como nos dice en el versículo 4. Segundo, estar ansioso de esperar en Dios todo el día. Nos lo dice el versículo 5. Punto 3. Los creyentes deben someterse humildemente a Dios, dedicarse a tener, a tener su carácter piadoso y temer al Señor. Y para este punto 3 te voy a leer el Salmos 25, versículo del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios: encaminará a los hombres por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Te das cuenta? 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Te das cuenta? Vamos a pasar al versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabes que cada vez que tú y yo hacemos bien, perseveramos y resistimos al diablo y estamos en el camino de Dios, nuestros hijos heredarán también cosas buenas? Pero cada vez que tú y yo salimos, vamos y el diablo nos ata. Y estas ataduras, cuando tú y yo tenemos hijos, si no las rompemos antes, estas ataduras pasan como herencia a nuestros hijos. Por eso, mi querido amigo, tenemos que estar firmes en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque si no, nuestros hijos pueden heredar las cosas malas que tú y yo hemos hecho. Este era el punto 3. Recuerda, mi querido amigo, que estamos hablando de los principios fundamentales. Pasamos ahora al principio 4. Como el pecado es un obstáculo para conocer a Dios y sus caminos, se debe abandonar el pecado y ser limpiado y perdonados, mi querido amigo. Y para esto vamos a leer el Salmo 66, 18. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y también te voy a leer el versículo 8 del Salmos 25 que estamos meditando. Y está diciendo así el Salmos. Dice, el salmista dice esto: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, ¿verdad? El salmista reconoce que su pecado es grande. Te invito, para profundizar más en este principio 4, te invito a leer el libro de Primera de Juan 2, del 1 al 6. Pasamos al principio 5. La adversidad en la vida de los creyentes no es necesariamente una señal de la desaprobación de Dios, mi querido amigo. El conocimiento de Dios y sus caminos pudiera llevar a los creyentes al sufrimiento y a la pérdida de otro modo que no hubieran encontrado. O sea, nos pueden pasar cosas que jamás te hubieras imaginado. ¿Por qué? Porque eres creyente, has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y estás viviendo según la voluntad de Dios. Mira, el supremo ejemplo de esa verdad es
está en el mismo Señor Jesucristo. Vemos que Jesús, quien siguió perfectamente la voluntad de Dios, pero sufrió el dolor, la traición y la cruz. El creyente que permanece en la voluntad de Dios debe esperar lo mismo, mi querido amigo. No esperes menos, lo mismo. Pero déjame leerte esto que tiene que levantarte la esperanza si ya estabas ahí un poco ahí. Ay, ¿qué va a pasar conmigo? Escucha este Salmos 34:19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no dice algunas, dice, de todas le librará Jehová. El libro de Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, muchas aflicciones, cuantas más aflicciones, más cerca estás de entrar en el reino de Dios. Vamos a pasar al libro de Hechos 20, versículo 22 a 23, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando el apóstol Pablo. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mi querido amigo, según lo que estamos leyendo, el Señor nos dice que vamos a pasarlo. Hasta aquí esta meditación de hoy. Nos vemos mañana. Chao.